Prólogo. Nota del autor. La historia comienza en el capítulo 1. El prólogo presenta al MS y explica sus antecedentes. Siéntase libre de omitirlo si no está interesado, pero como autor, le recomiendo leerlo. No importa si eres optimista o pesimista, la vida de Derek McCoy no puede ser juzgada ni buena ni mala. Era solo una existencia mediocre e insignificante. Su padre era bipolar y durante sus episodios depresivos, desaparecía en su dormitorio durante días. Salía solo para comer, usar el baño y para el ocasional ataque de rabia de hagamos su vida miserable. Durante sus episodios maníacos, trabajaba como un loco, pero al no tener ningún talento como empresario ni como escalador social, era incapaz de tener éxito y establecer conexiones. Siempre que decidía tomar su medicación, era simplemente un adicto a la televisión que se levantaba e iba a trabajar solo para evitar ser despreciado por sus vecinos y compañeros. Cualquiera que fuera su condición mental, siempre fue un ejemplo perfecto de un padre abusivo. A sus ojos, sus hijos siempre fueron una desgracia. Nunca estudiaron lo suficiente, nunca fueron lo suficientemente obedientes, ni le mostraron el respeto que exigía. Consideraba que era su deber paternal recordarles que tales cosas no eran toleradas bajo su techo. Les gritaba por el más mínimo error, repitiéndoles constantemente que eran solo parásitos, absorbiendo su arduo trabajo para sobrevivir. Cuando las palabras no eran suficientes, o cuando no cumplían con sus expectativas con las calificaciones escolares o las tareas del hogar, no había maestro como su cinturón de cuero. Por lo tanto, Derek y Carl habían aprendido rápidamente a valerse por sí mismos. Su madre distraída se había olvidado de ellos justo después de dar a luz. Dedicó su vida a la búsqueda de la paz y la tranquilidad, manteniéndose lo más lejos posible de las rabietas de su cónyuge. Derek era 2 años mayor y trató de cuidar a su hermano pequeño de todas las formas que pudo, pero fue en vano. Crecieron leyendo historias sobre héroes que protegían a los débiles y defendían la justicia, pero ningún héroe apareció para salvarlos. Todas las semanas, se verían obligados a ir a la iglesia para adorar a un Dios benévolo indescriptible y a su Hijo, el Salvador de toda la humanidad. No importa cuánto oraron o cuán buenos fueron, no ocurrió ningún milagro. Después de rogar a los cielos demostró ser inútil una vez de más, simplemente dejaron de creer en héroes y se abarrotaron en lugar de perder el tiempo con oraciones. La escuela era su oasis, pero eso duró solo hasta 6º grado. Una vez que comenzaron la escuela secundaria, ni siquiera pasó un mes antes de que comenzara el acoso. Su ropa barata y su disposición sombría los convertían en objetivos fáciles. Estaban tan acostumbrados a ser arrojados e insultados que ni siquiera se molestaron en intentar defenderse. Durante mucho tiempo, Derek lo consideró el peor momento de su inútil vida. Después de un mes, sabía que no podía soportar más de eso, así que trató de mejorar las cosas. Denunció el abuso de su padre a los servicios sociales con un correo electrónico anónimo, pero como tenía exceso de trabajo y falta de personal, el trabajador social hizo una breve visita y nunca regresó. Luego trató de poner fin al acoso informando a sus agresores a una maestra, quien a su vez se lavó las manos del problema al denunciar el asunto al director. El director no quería entrometerse en lo que él consideraba bromas infantiles. Llamó a los padres de Derek para informarles del problema, esperando que lo dejaran pasar. El deseo del director se hizo realidad, mientras que Derek recibió una paliza extra por no ser lo suficientemente hombre para enfrentar sus propios problemas. ¿De verdad eres tan estúpido que nunca aprendiste nada de mí? Nunca delegues. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Derek nunca se había sentido tan indefenso y desesperado. Esa noche lloró hasta que se durmió. Esa había sido la última gota. Al día siguiente, se sintió diferente, lúcido como nunca antes. Ya no era el momento de la desesperación, necesitaba un plan. Le tomaría años darse cuenta de que algo dentro de él había muerto. Ya no podía confiar, tener esperanzas ni desarrollar ningún sentido de parentesco. Estaba rodeado de enemigos y para sobrevivir necesitaba poder defenderse. Entonces, Derek le pidió a su padre que lo dejara unirse a un dojo y aprender artes marciales. Para su sorpresa, no tuvo que suplicar ni preguntar 2 veces. El viejo de Derek se alegraba de que su débil, flacucha y pobre excusa para un niño finalmente estuviera interesado en convertirse en un hombre. Su única condición era que a Derek no se le permitiera renunciar durante al menos un año, de lo contrario lo haría lamentar haber desperdiciado el dinero que tanto le costó ganar. Derek no solo comenzó a practicar jiu-jitsu casi a diario, sino que también se despertaba 2 horas antes todos los días para desarrollar músculos haciendo flexiones, sentadillas, abdominales y correr hasta quedarse sin aliento.
En unos meses, pudo hacer 100 flexiones, abdominales, sentadillas y correr al menos 10 kilómetros todos los días antes de ir a la escuela. Jiu-Jitsu pronto demostró ser una elección perfecta para su situación. En el nivel bajo, se centró principalmente en la autodefensa, pero había mucho espacio para atacar y pelear sucio. Al practicar artes marciales, finalmente descubrió algo en lo que era bueno. No era particularmente ágil, ni aprendía rápido. Su coordinación mano a ojo también fue promedio en el mejor de los casos. Su talento radicaba en la capacidad de aprovechar el mejor momento para golpear un punto sensible durante un bloqueo o una maniobra defensiva. Incluso cuando el sensei estaba enseñando espada o artes tanto, Derek siempre podía captar los movimientos del asesino en su primer intento, a veces incluso antes de que el sensei completara la demostración práctica. Fue un descubrimiento emocionante pero decepcionante, ya que su único talento no tenía ningún uso práctico. Incluso si el jiu-jitsu era un deporte con torneos, los golpes en la ingle, los ojos y la tráquea estaban prohibidos universalmente. Durante meses, Derek siguió entrenando duro mientras mantenía un perfil bajo en la escuela, planeando su próximo movimiento. Al final del primer semestre, Derek dejó de esconderse de los matones y comenzó a responder de la misma manera a cada insulto que le lanzaban, usando las mejores líneas de asado ingeniosas que había encontrado en línea. Derek tuvo cuidado de nunca ir al baño o permanecer solo por mucho tiempo, siempre manteniendo a un testigo adulto a la vista. Ni siquiera pasó un día completo antes de que sus enemigos lo atacaran. Solo cuando las venas casi se les salieron del cuello, lanzó su anzuelo. Ya tuve suficiente de tu mierda, como agujeros. Encuéntrame en una hora detrás de la tienda de comestibles entre Lincoln y 3RD. ¿O estás demasiado asustado? Ya que estás buscando un moretón, felizmente te concederé tu deseo, maricón. Solo seremos tú y nosotros tres, ¿de acuerdo? Derek asintió sin creerle lo más mínimo. Él estaba en lo correcto. Cuando entraron en el callejón trasero, habían traído a 2 personas más. Derek los estaba esperando, apoyado contra la pared al final del callejón sin salida. Ahí lo tienes. Estaba empezando a pensar que me dejarías plantado. Dijo Derek. Lo siento, llegamos tarde. Espero que no te importe que invitemos a algunos amigos a la fiesta. Respondieron con una risa. Derek se encogió de hombros mientras sonreía de oreja a oreja. No hay problema. No importa la cantidad, la basura siempre será inútil. Elegí este callejón porque tiene suficientes contenedores de basura para acomodar a todos tus amigos. La última línea tocó un punto sensible y atacaron a ciegas. Gírense contra él, chicos. No lo dejen escapar. Vamos a mostrarle quién es la verdadera basura. Y así, cayeron en su trampa. Derek había preparado el terreno justo después de elegir el mejor lugar para la pelea. Un callejón sin salida solo tiene una salida, y cuando se acercaron al final del callejón, no pudieron ver el cable trampa que Derek había colocado debido a la poca luz. Los 2 primeros cayeron con fuerza sobre el cemento, y los que estaban detrás de ellos estaban tan preocupados por no pisotear a sus amigos que nunca vieron venir la tubería de acero. Vinieron en números, Derek había venido armado. Usando la pipa como un garrote, rápidamente los golpeó respectivamente en la cabeza, el lado de la rodilla y en la ingle. Solo entonces empezó a golpear a los 2 que intentaban ponerse de pie. Mientras gemían y sollozaban en el suelo, usó un pequeño cuchillo para cortar el cable trampa para poder moverse libremente. Los golpeó una y otra vez con el tubo de metal, prestando especial atención a sus regiones inferiores. En el fondo, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía importarle menos. Si el mundo estaba destinado a ser injusto, el único curso de acción posible era hacerlo injusto en su beneficio. Entonces, sacó la taser que había tomado prestada de su padre y los probó a todos hasta que cayeron inconscientes en un charco de su propia orina. Después de eso, los desnudó por completo y tomó muchas fotos. Después de arreglar sus cuerpos para que parecieran estar dándose cucharadas, Derek incluso hizo un video corto. Cuando terminó, los salpicó con un balde de agua fría y selló el trato. Lamento arruinar las chicas del momento Brokeback Mountain, pero necesito su atención por un minuto. Cuando los agresores se despertaron, tenían tanto dolor que apenas notaron que estaban desnudos y abrasados. Responder a Derek mientras todavía tenía un agarre firme sobre la tubería de acero estaba fuera de discusión, así que se quedaron en silencio y escucharon. Hice un álbum de recortes con todos ustedes e incluso una película corta. Subí todo a mi computadora y a la nube. Sería terrible si alguien, no sé, yo por ejemplo, los cargara en todos los sitios de alojamiento de imágenes más grandes.
Ya sabes lo que dicen, Internet nunca se olvida. Los matones empezaron a llorar y suplicar. Imagínese lo terrible que sería. Siempre que alguien escribiera sus nombres en Google, ya sea su abuela, su novia o incluso las universidades a las que se postulará, lo primero que aparecerán serán esas fotos. Amigo, no. Por favor, ni siquiera te conozco. Solo le estaba haciendo un favor a un amigo. Fue solo una broma, por favor perdóname. El coro de la mendicidad le puso la piel de gallina. Derek quería vomitar ante su hipocresía. No me importan tus patéticas excusas. A partir de este día, me dejarás solo. Y mejor reza para que no me pase nada porque la nube está configurada para que si no ingreso la contraseña todos los días, se subirá a ellos en todas partes. Sin esperar su respuesta, les dio la espalda y se alejó. Casi lo olvido, tiré tu ropa en basureros aleatorios. No puedo recordar qué ropa fue a dónde. Si no quieres ir a casa con tus trajes de cumpleaños, es mejor que empieces a cavar. Hasta luego, tontos. Derek regresó a casa eufórico, casi cantando. Nunca se había sentido tan orgulloso de sí mismo y tenía la confianza completamente inmerecida de que nunca más tendría que pensar en esos B-Stars. Prólogo 2. El acoso había terminado, pero la vida social de Derek nunca dejó de ser miserable. ¿Cómo podía hacerse amigo de una vida privada tan vergonzosa? Tenía que esconder constantemente sus moretones con mangas largas y se había quedado sin excusas plausibles para su racha de ojos negros meses antes. Sus compañeros de clase y profesores simplemente fingieron no saber sobre el abuso y él fingió creer que era tan bueno como un mentiroso. Fue doloroso, pero manejable. Derek todavía tenía a su hermano pequeño con quien compartir ese dolor. Carl era todo lo que tenía. Era su familia, amigo y confidente. Él era el mundo entero de Derek. Pero cuando llegó esa edad, comenzó a enamorarse de las chicas de su escuela, y esos sentimientos no fueron fácilmente reprimidos. Una vez más, Derek se sintió completamente indefenso. No podía contarle a nadie sobre sus problemas ni permitir que la gente se le acercara. De lo contrario, tendría que inventar una razón para no poder traer a un amigo a casa. Y mucho menos una chica que le gustaba. Derek estaba atormentado por pensamientos crueles, a menudo preguntando al cielo por qué lo que otros daban por sentado no era más que un sueño imposible para él. Impulsado por sus tormentas hormonales, la rabia de Derek creció sin descanso. Comenzó a tener problemas para dormir por la noche, pensando en todas esas parejas amorosas que había. Derek sabía que era diferente a ellos. Su defecto paralizante no era ser tímido o tener un caso grave de acné. Su problema no podía ser curado por ningún médico, porque tenía nombre y apellido. Es McCoy, la bolsa de basura de su padre. Derek comenzó a concebir un plan tras otro para deshacerse de su padre, incluso si eso significaba matarlo. Por la noche, idearía escenarios elaborados y meticulosos que a menudo implicaban torturas prolongadas. La muerte era demasiado fácil, Derek quería que Ezio sufriera como lo hizo durante todos esos años. Pero cuando llegaba la mañana, siempre se daba cuenta de que eran ideas tontas, más ilusiones que cualquier otra cosa. Derek carecía de los medios y la crueldad necesarios para deshacerse de Ezio. No importa cuánto lo odiara, Ezio seguía siendo su padre y Derek era solo un adolescente enojado. ¿Matar a Ezio? Claro, ¿y luego qué? ¿Vivir toda su vida lleno de culpa? ¿Huir de casa para evitar ser arrestado? ¿Con qué dinero? Matar a Ezio habría significado abandonar a Carl para siempre y destruir cualquier posibilidad de ser feliz en el futuro. Entonces, todas las mañanas Derek se tragaba su plan más reciente junto con un poco de avena y seguía adelante. Su única perspectiva real era abarrotar como un loco, conseguir una beca y salir de ese infierno lo antes posible. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos, fue el último verano antes del primer año de secundaria de Derek. A pesar del clima cálido, su corazón estaba tan frío como el hielo. Derek ya había alcanzado su aceleración de crecimiento. Eso, combinado con sus artes marciales y entrenamiento muscular, le había dado un aspecto mezquino. Ezio era consciente de eso y, siendo un cobarde, decidió evitar vencer a Derek y convirtió a Carl en su nuevo objetivo favorito. Derek ya había intentado defender a su hermano, pero el único resultado había sido que Ezio le había comprado una porra al Army Surplus local. Ezio comenzó a golpear a Derek con una porra en lugar de sus manos desnudas. Salvó a Carl de sufrir la misma suerte rogando y llorando, y solo funcionó porque el alboroto alarmó a sus vecinos. Entonces, cada vez que Ezio lanzaba una de sus rabietas, Derek solo podía ver cómo golpeaban a su hermano una y otra vez. Una mañana, Ezio recibió su primer gran encargo en años.
Llevaba su mejor traje a pesar del calor e hizo que Derek le preparara su maletín y su computadora portátil. Ezio tenía mucha prisa. No podía permitirse que sus competidores capturaran esta ballena. Podría haber sido su comisión para hacer carrera. Derek corrió hacia la puerta donde Ezio ya estaba esperando y lo ayudó a ajustar la cartera del portátil. Ezio corrió hacia el ascensor, presionando el botón como un loco, pero la luz permaneció roja. Maldiciendo su maldito condominio, el administrador del edificio y su mala suerte, Ezio corrió hacia las escaleras. Fue entonces cuando Derek lo notó. Girando la cabeza para seguir a su padre, Derek notó que la luz del día se reflejaba fuertemente en el piso del pasillo. Ezio acababa de pasar frente a él cuando Derek se dio cuenta de que el conserje acababa de lavar las escaleras, pero se olvidó de dejar el letrero de suelo mojado. Todo sucedió en un instante. Ezio dio un paso largo y pesado, desplazando todo su peso hacia abajo y hacia adelante sobre su pierna delantera. Entonces, su pie resbaló. Derek podría haberle advertido. Incluso podría haber extendido un brazo y evitar la caída, pero en cambio, eligió permanecer quieto. Ezio cayó por las escaleras, rebotó en la esquina y volvió a caer, estrellándose escaleras abajo. Su cuerpo estaba hecho un desastre, todas sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Como cualquier adolescente, Derek tenía su teléfono inteligente a mano, por lo que tomó varias fotos para demostrar que el piso estaba mojado y no había señales de advertencia. Su mente ya estaba planeando contratar al mejor abogado de tiburones que pudiera encontrar y demandar a la firma de administración de edificios responsable de su condominio. Después de eso, bajó con cuidado las escaleras para confirmar la muerte de Ezio. Todavía estaba vivo, pero incapaz de gemir o pedir ayuda. Sus ojos estaban fijos en Derek, rogándole piedad. Derek le sonrió y dijo: ¿De verdad crees que soy tan estúpido que nunca aprendí nada de ti? Como me enseñaste más de una vez, nunca delegues. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Tu teléfono inteligente está en tu bolsillo, sácalo y llama al 911. Solo soy un hijo fracasado, no quiero arruinarte esto, papi. Los ojos de Ezio estaban llenos de conmoción y odio, pero eso solo duró un momento. Su cabeza se relajó, su mirada en blanco. Una risa luchó por salir, pero Derek la reprimió. En cambio, comenzó a gritar pidiendo ayuda para dar su mejor impresión de hijo aterrorizado. Como siempre, la madre de Derek estaba demasiado obsesionada con sus problemas, el dolor, sus sentimientos, molestarse en buscar un abogado, dejó todo en manos de Derek desde que Ezio ya no existía. 3 pájaros de un tiro. Después de una cuidadosa investigación, contactó y contrató al mejor abogado de tiburones que pudieron pagar para que Derek fuera su cliente en lugar de su madre. Le contó todo sobre el incidente de su padre, el abuso doméstico y el requisito de hacerlo para que el dinero se repartiera entre los 3, madre e hijos. Tanto Derek como Carl fueron muy firmes en ese punto, querían que el abogado iniciara el proceso para conseguir emanciparse. Con el dinero de la compensación y su herencia, tenían suficiente para ser autosuficientes hasta que Derek pudiera mantenerlos a ambos. Lo que siguió fue el período más feliz de su vida. Primero obtuvieron la herencia y poco después se emanciparon. Finalmente podrían alejarse del lugar de su madre. Ni siquiera un mes después, recibieron un acuerdo muy generoso del administrador del edificio. Lo usaron para establecerse y hacer planes adecuados para el futuro. Durante los años siguientes, los acosadores no fueron un problema. Derek y Carl ahora eran artistas marciales y se apoyaban mutuamente. Ahora que su pesadilla doméstica había terminado, podían experimentar tener amigos y novias. Sin embargo, sufrieron muchas decepciones, ya que muchos de esos supuestos amigos resultaron ser personas que querían usar su apartamento sin padres como casa de fiestas. Además, tuvieron dificultades para descubrir qué se suponía que era ser un adolescente normal. Si bien sus compañeros parecían estar interesados solo en divertirse y saltarse clases, estaban enfocados en estudiar y ahorrar tanto como fuera posible. Derek y Carl pasaban las vacaciones y las vacaciones haciendo trabajos a tiempo parcial para frenar el adelgazamiento de su cuenta bancaria. No eran pobres, pero tampoco ricos. Sabían que tenían que ahorrar tanto como fuera posible en caso de que los días de lluvia volvieran a caer sobre ellos, pero en general, tenían una buena vida. Derek obtuvo una beca y obtuvo una licenciatura en química, seguida de una maestría en bioquímica. A Carl también le fue bien, ya se había graduado en ingeniería, estaba a punto de comenzar su maestría y ya tenía una relación estable. A pesar de estar realmente feliz por su hermano pequeño, en realidad fue una espina dolorosa en el costado de Derek.
Siempre había sido el más inepto socialmente entre los dos y nunca logró entablar una relación estable, ni siquiera en la universidad. Derek no tenía problemas para hablar con las chicas, el problema siempre consistía en que él era exigente y terminaba en su incapacidad para confiar. Había tenido muchos enamoramientos, pero nunca se enamoró. Al principio, culpó a su mala suerte, siempre encontrando chicas superficiales o idiotas. Después de encontrar a más de una buena chica, culpó a su oscuro pasado. Cuando se enfrentó a la feliz relación de Carl, solo pudo culparse a sí mismo. Aunque Carl había sufrido casi las mismas cosas, salió mucho más fuerte y más puro que Derek. Derek estaba demasiado asustado de ser herido de nuevo como para permitir que cualquier relación creciera por encima de cierto nivel y ese era un enemigo al que no podía simplemente vencer. Derek aceptó el primer trabajo remunerado decente que consiguió, trabajando en el turno de noche de una gran empresa química en el departamento de Q/Invertida U0026A. Carl le había confiado a Derek que le propondría matrimonio a su novia tan pronto como obtuviera el de su amo. Por lo tanto, Derek necesitaba dinero porque solo tenía 2 años para ahorrar lo suficiente para darle a su hermano pequeño una boda decente. A Derek no le gustaba su trabajo actual, pero era una forma de comenzar su carrera laboral y completar su plan de estudios. Además, estaba bien pagado y resolvió utilizar el seguro médico de la empresa para buscar asesoramiento psicológico. Sabía que tenía problemas y quería solucionarlos. Derek consultó a varios médicos antes de encontrar a alguien con quien pudiera trabajar y, después de varios meses, sintió que finalmente estaba comenzando a hacer algunos progresos. Por desgracia, tal felicidad no estaba destinada a durar. Prólogo 3. Era viernes por la noche y Derek se estaba preparando para el trabajo. Todavía estaba atrapado haciendo Q/Invertida U0026 ya que la paga era muy buena y no importa cuántas veces Carl dijera que quería una pequeña ceremonia, Derek estaba seguro de que cualquier suma que su hermano planeara gastar, al menos se duplicaría al final. Fue una maldita boda. Se suponía que las cosas iban a estar fuera de proporción, en algún momento. Así es como funcionan. Derek se estaba ajustando la camisa cuando su teléfono inteligente sonó con las notas de Night on Bald Mountain, el tono de llamada preestablecido para números desconocidos. Derek McCoy, ¿quién es? Señor McCoy, este es el Hospital Saint Joseph. La voz femenina sonaba preocupada. Eso junto con la palabra hospital envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Es Carl McCoy tu hermano? Derek casi podía oírla mordiéndose las uñas. Sí, ¿qué pasó? Estuvo involucrado en un accidente automovilístico y se encuentra en estado grave. Debe venir aquí lo antes posible. Los médicos lo necesitan ya que usted es su representante de atención médica y el paciente está inconsciente. ¿Un accidente de coche? Derek gritó mientras salía corriendo por la puerta y buscaba un taxi. No tenemos ningún puto coche. ¿Qué diablos pasó? Lo siento, no tengo la libertad de decirlo. Los médicos te lo explicarán, Derek le colgó. No tenía tiempo para balbuceos inútiles, solo para un maldito taxi. Cada segundo en el tráfico era como una tortura y cuando finalmente llegó, ya era demasiado tarde. El cirujano y un oficial de policía le explicaron que Carl había sido atropellado por un conductor ebrio. El culpable se había escapado y la policía todavía lo buscaba. Un transeúnte llamó de inmediato al 911, pero debido a un atasco causado por el accidente, la ambulancia tardó horas en llegar. Entonces, cuando Carl llegó al hospital, ya se encontraba en estado crítico. Tenía múltiples fracturas, ruptura del vaso y hemorragia interna, lo que requirió cirugía inmediata. Derek había sido llamado mientras Carl entraba en el quirófano. Habían hecho todo lo posible para salvarlo, pero Carl había perdido demasiada sangre, por lo que no podían hacer nada. Le ofrecieron a Derek sus condolencias, pero todo lo que pudo oír fue ruido blanco. Déjame ver a mi hermano. Él rogó. El cuerpo estaba cubierto con una sábana y solo se veía la cabeza. Derek aún podía ver rastros de sangre en el rostro de su hermano pequeño. Derek le dio su número al oficial de policía, para que pudiera estar actualizado sobre la investigación y luego regresar a casa. El culpable fue detenido rápidamente gracias a las cámaras de tráfico. Resultó ser un chaval, de apenas 17 años, que le había robado el coche de su padre. Cuando la policía lo arrestó, todavía estaba borracho y drogado. Derek vivió angustiado los meses previos al juicio. El maldito fiscal del distrito había decidido procesar al chico como menor y el juez aún más maldito le había concedido arresto domiciliario. Todo mientras el hermano pequeño de Derek, su Carl, estaba muerto por su culpa. ¿Cómo pudieron hacer tal cosa?
Derek gritaría y discutiría con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. ¿Por qué todo esto hablando de los derechos y el futuro de esa pequeña mierda? ¿Qué hay de los derechos de mi hermano? ¿Qué hay de su futuro? Carl no tiene ninguno gracias a él. ¿Qué tipo de justicia es esa? Derek visitó la oficina del fiscal de distrito varias veces, expresando su indignación y exigiendo que pidieran la sentencia máxima. Siempre fueron amables y serviciales. Le prometieron que le darían a Carl la justicia que se merecía. Cuando finalmente llegó el día del juicio, el mundo de Derek terminó una vez más. El fiscal del distrito y el abogado defensor llegaron a un acuerdo. Desde Chris Wainwright, este era el nombre del asesino, aún era menor de edad y también era su primera ofensa, había aceptado ir a rehabilitación y hacer 600 horas de servicio comunitario. Si Chris lograba completar su programa de rehabilitación y no cometía delitos en los siguientes 3 años, sería un ciudadano libre sin antecedentes penales. Derek estaba demasiado estupefacto para incluso estar enojado. Cuando terminó la sesión, simplemente se dirigió al fiscal del distrito y le hizo una sola pregunta con voz apagada. ¿Por qué? Luego, con su tono más amable y complaciente, los asistentes del DA le explicaron a Derek que Chris era solo un niño de una buena familia que había cometido un tonto error. Chris tenía un futuro brillante por delante. Ya había sido admitido en Caltech y esta fue su primera ofensa. Además, sus padres habían contratado a un gran abogado y el juez probablemente no estaría dispuesto a destruir la vida de Chris. A pesar de sus expectativas, Derek no hizo una escena. El fuego de Derek se apagó, no tenía más lágrimas que derramar. En los meses siguientes, Derek vivió siguiendo los movimientos. Siguió siguiendo su rutina como si nada hubiera pasado, su mente todavía estaba en negación. Solo quería olvidar todo lo que había sucedido en el último medio año. Lo único que lo hizo sentir vivo fue el constante dolor de cabeza que había comenzado poco después de la muerte de Carl. Según su médico, era un síntoma relacionado con el estrés. Con todo lo que había sucedido, Derek acababa de tomar aspirinas y paracetamol como si fueran caramelos. El dolor nunca desapareció, solo empeoraba. Derek finalmente encontró la fuerza para hacerse un chequeo serio y una vez más las malas noticias lo esperaban. Según el escáner de cuerpo completo y la biopsia de seguimiento, tenía cáncer de pulmón en etapa 2. Pero nunca he fumado en toda mi vida. Derek exclamó, más divertido que asustado. De hecho, es extraño. El doctor Monroe, su oncólogo, estaba bastante desconcertado. Era una mujer hispana guapa, tal vez 5 años mayor que Derek. En diferentes circunstancias, probablemente la habría invitado a salir. Me dijiste que trabajabas para una empresa química, ¿verdad? Derek asintió. Un cáncer tan agresivo es demasiado infrecuente para ser una coincidencia. Mi opinión personal es que su sistema de ventilación falló. Tú y Dios sabe cuántas personas más han estado inhalando veneno durante bastante tiempo. Pero usamos máscaras todo el tiempo que trabajamos con los productos químicos y, hablando por mí mismo, sigo los protocolos de seguridad al pie de la letra. Mis colegas siempre se burlan de mí por eso. Derek todavía estaba incrédulo. Entonces, tal vez las máscaras sean piezas baratas de basura. O tal vez el laboratorio o el almacenamiento, si no ambos, tengan fugas. Estos cabrones corporativos solo buscan ganancias. No me sorprendería en lo más mínimo si recortaran el presupuesto de seguridad para poner más dividendos en sus bolsillos. El doctor Monroe estaba demasiado indignado, incluso en su estado catatónico, Derek podía decir que había algo más. Doctor, ¿qué me está ocultando? Preguntó, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Se mordió el labio inferior durante un rato antes de responder. Entre usted y yo, no es el primer caso de su empresa. Ya lo he denunciado al Departamento de Salud y a los federales. Si estuviera en su lugar, conseguiría un buen abogado y demandaría hasta el alma de la empresa. Necesitará mucho dinero para los tratamientos. Estoy de acuerdo en conseguir un abogado, pero rechazo cualquier tratamiento. Solo tomaré cuidados paliativos. La doctora Monroe saltó de su silla. Se da cuenta de que sin los tratamientos adecuados tiene 6 meses, un año en el mejor de los casos de vida. Además, como ya he dicho, su cáncer es realmente agresivo. Necesitamos comenzar lo antes posible si queremos tener una oportunidad para vencerlo. La situación era dramática, pero Derek encontró todas esas palabras nosotros divertidas, por lo que no pudo evitar reírse. Apenas nos conocemos, doctor. Así que no tenemos nada que hacer más que ir por caminos separados. Derek le dijo con un tono helado. ¿Para qué tengo que vivir? No tengo familia ni seres queridos.
Las cenizas de mi hermano pequeño son todo lo que me queda para hacerme compañía. Podría morir mañana y no daría una mierda. Se separaron en malos términos, pero ella aún le dio su número, en caso de que cambiara de opinión o simplemente necesitara hablar. Derek llamó a su antiguo abogado de tiburones y le explicó todo. Habían pasado años pero todavía se enviarían tarjetas de Navidad. Derek lo había estado vigilando, por si acaso. Su antiguo abogado tenía más ganas que antes, pero seguía siendo un tiburón de primera clase. Derek dejó de trabajar y comenzó a gastar su dinero sin mucho cuidado. Iba a todos los restaurantes elegantes que siempre había querido probar, compraba los trajes con los que siempre había soñado y solo comía sus comidas favoritas en el desayuno, el almuerzo y la cena. Derek pasaba la mayor parte de sus días jugando juegos en su nueva PC para juegos y volviendo a visitar todos los lugares que tenían importancia para él y Carl. Luego, 24 días después del diagnóstico, tuvo una epifanía. Prólogo 4. Caída y ascensión. Fue una noche como cualquier otra desde que Derek había dejado su trabajo. Llevaba uno de sus nuevos trajes hechos a mano y se adentraba en la ciudad. Tenía curiosidad por ver qué lo mataría primero. Si el cáncer o una cabeza loca al azar. Cuando se aburría o simplemente se agotaba debido al cáncer y los medicamentos, simplemente tomaba un taxi para regresar a casa. Derek caminaba con pasos rápidos, drogado con sus analgésicos cuando lo vio. Chris Weinrich. Sostenía una botella de licor, mal escondida dentro de una bolsa de papel, de la que bebía a grandes tragos. Chris estaba hablando y riendo a carcajadas con una adolescente que mostraba mucha piel. Sostuvo un porro, dando grandes bocanadas hasta que los dos intercambiaron y subieron a un automóvil. Era un muscle car pintado a medida. Aunque no es el mismo Camaro que Chris había usado para matar a Carl. Era un coche aún más grande y caro. En ese momento, Derek quiso vomitar sangre. ¿Cómo podría haberse olvidado de ese pequeño Beastard? Su cáncer realmente le había arruinado tanto el cerebro que estaba dispuesto a morir sin ocuparse de ese cabo suelto. Los neumáticos chirriaron cuando el coche se movió, casi atropellando a una mujer que cruzaba la calle en el proceso. La chica vestida con poca ropa bajó la ventana, gritando insultos a la mujer que todavía estaba congelada por el miedo. Derek casi podía escuchar a la pareja de idiotas reír. Mientras apretaba los dientes, llamó a un taxi y comenzó a planear su acto final. Primero, comenzó a acechar a Chris en todas las redes sociales, aprendiendo sobre todas sus rutinas y hábitos. Entonces Derek comenzó a seguirlo y colocó un rastreador GPS debajo del Camaro para que siempre supiera la ubicación exacta de Chris. Simplemente hojeando la cuenta de Chris Chirper, encontró al menos 50 violaciones del acuerdo de libertad condicional. Mientras lo seguía, Derek tomó muchas fotos de Chris abusando del alcohol y las drogas. Sin embargo, Derek no tenía intención de presentar las pruebas a la policía. ¿Qué podría ganar él con eso? Chris solo recibiría otra palmada en la muñeca y luego tendría que ser más cuidadoso. Derek no tenía el lujo del tiempo ni la voluntad de hacer lo que el llamado sistema de justicia decía que debía hacer. Menos de una semana después, al revisar la página de Chris Bookface, Derek se enteró de una rave a la que se presentaría. Derek revisó 2 veces su equipo y se subió a su nuevo automóvil, un Chevrolet Impala negro de 1967. El mejor coche para cazar monstruos. El delirio era secreto, por lo que se llevaría a cabo en algunos, ubicación abandonada en decadencia. Derek siguió a Chris cerca y tan pronto como estaban lejos de las cámaras de tráfico, que se topó con el Camaro desde el lado, obligando a Chris a su fin. Como tan pronto como Chris salió del auto, Derek lo derribó con una pistola paralizante y luego procedió rápidamente a verificar si el Camaro tenía más pasajeros. Parecía ser su noche de suerte, Chris conducía solo. Derek lo registró y aplastó todos los componentes electrónicos. Dispositivo que pudo encontrar. Bitfit, teléfono inteligente, incluso el llavero de Chris. Derek ató sus manos y pies antes de que la pelota lo amordazara. Luego destruyó su propio teléfono inteligente y el rastreador GPS, arrojando todo fuera de la carretera. Metió a Chris en el maletero del Impala y se dirigió a una fiesta solo para ellos dos. Derek condujo hasta un almacén abandonado en la antigua zona industrial. Ya se había deshecho del candado y la cadena que mantenían cerradas las grandes puertas metálicas, reemplazándolas por las suyas. Dentro del almacén había 2 sillas, ambas atornilladas al suelo, un balde y varios tanques de agua. Derek abrió el maletero. Chris había recuperado sus sentidos así que Derek lo probó de nuevo. Llevó a Chris a una silla y le ató los brazos y las piernas. Finalmente, Derek lo salpicó con un balde de agua, lo que lo obligó a recuperar el conocimiento.
Hola, Zris. Mi nombre es Derek McCoy y tú mataste a mi hermano. Tenemos que hablar. Derek dijo, de pie sobre él. Zris hizo gárgaras con algo mientras trataba de deshacerse de las ataduras. Mientras elogiaba sus esfuerzos, Derek lo golpeó violentamente en la ingle con una porra. El dolor paralizó a Zris. ¿Dónde estaba? Oh, sí. La última vez que nos vimos fue durante tu farsa de juicio. ¿Te acuerdas de mí? El jadeo de Zris se intensificó. Bien. Vayamos directo al negocio. Derek sacó 2 temporizadores digitales del automóvil, estableciendo el primero en 30 minutos y el segundo en 2 horas, 47 minutos y 17 segundos. Luego sacó una pistola y golpeó 2 veces el hígado de Zris. Su grito fue amortiguado por la mordaza de la bola, mientras que los disparos resonaron con fuerza en el almacén vacío. Derek puso en marcha ambos cronómetros simultáneamente y luego se acercó, comprobando la sangre. Era denso y negro, un claro indicador de hígado aplastado. Ahora, antes de que el verdadero dolor se asiente, necesito que eches un buen vistazo a los cronómetros. Son realmente importantes. Zris estaba llorando y gritando, así que Derek tuvo que salpicarlo de nuevo y tirar de él del cabello para llamar su atención. El primer temporizador marca cuánto tiempo te queda. Después de que suene, incluso si alguien atraviesa milagrosamente esa puerta y te rescata, estarías muerto de todos modos. Tiene poco tiempo hasta que su sistema se inunde de toxinas no filtradas por el hígado. Pasado ese punto, ningún trasplante puede salvarlo. El segundo temporizador es una sorpresa. Lo abordaremos más tarde. Por ahora, su única tarea es permanecer despierto y saborear cada momento de dolor como lo hizo Carl. El tiempo pasó volando, Zris siguió gritando a través de la mordaza de la bola y pronto sonó el primer temporizador. Zris comenzó a sollozar aún más fuerte, las únicas veces que permaneció en silencio fue porque estaba abrumado por el dolor cada vez mayor. Derek ya no le hablaba, simplemente caminaba de un lado a otro mientras ocasionalmente revisaba el segundo temporizador. Cada vez que Zris se desmayaba, Derek lo salpicaba y lo obligaba a permanecer despierto antes de volver a llenar el cubo. Cuando sonó el segundo temporizador, Derek finalmente habló de nuevo. Tengo malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que mentí antes. Investigué a fondo las lesiones hepáticas y con un hígado tan aplastado, no tenías ninguna esperanza para empezar. Incluso si te hubiera disparado delante del mejor hospital de los Estados Unidos, a menos que tuvieran un hígado compatible a la mano, habrías muerto. Quería darte una falsa esperanza, la misma que experimentó mi hermano mientras esperaba ayuda. La buena noticia es que sufriste tanto como Carl. Puedo ser muchas cosas. Implacable, vengativo, un mentiroso, un asesino, pero también soy justo. Tu sufrimiento termina ahora. Derek apuntó con el arma a la cabeza de Zris y lo golpeó 2 veces. Luego se lo señaló a la cabeza. Hermanito, ya voy. Espérame. Apretó el gatillo una última vez. Mientras el cuerpo de Derek seguía cayendo, su conciencia estaba bañada en luz y sintió como si lo tiraran hacia el cielo. Después de meses de duelo, después de toda una vida de miseria y dolor, Derek sintió que todos sus traumas y odios se estaban desvaneciendo. Derek nunca había experimentado tal dicha. En esta nueva forma, no sintió ninguna emoción negativa. Estaba en paz con su pasado y sin miedo a su futuro. Derek estaba disfrutando de un regalo que sentía que podía conducir a infinitas posibilidades. No hubo bien ni mal, éxito o fracaso. Simplemente lo estaría, sin condiciones. Esa sensación embriagadora duró hasta que de repente se despertó, vivo y respirando. Todas sus emociones negativas regresaron, hundiéndolo de nuevo en la desesperación. Derek maldijo por dentro mientras trataba de enfocar sus ojos. Tal vez fue por el disparo en la cabeza, pero su visión estaba borrosa. Hasta aquí el plan perfecto. Algún idiota debió haberme rescatado y de alguna manera sobreviví al viaje al hospital. Todavía estoy vivo. Todavía tengo cáncer. Todavía estoy solo. Pero cuando sus ojos finalmente se aclararon, estaban en total desacuerdo con su razonamiento. Derek estaba en una especie de enorme pasillo de metal, rodeado de cadáveres. Cadáveres alienígenas para ser precisos. Todos llevaban una especie de armadura de cuerpo entero que se parecía a un traje espacial de ciencia ficción. ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué diablos significa esto? Gritó mientras trataba de levantarse solo para volver a caer al suelo. Cayó la mano primero y solo entonces se dio cuenta de que también llevaba un traje espacial. También sus manos, las 4, tenían 3 dedos cada una. ¿Qué? El. Real. FK. Prólogo 5. Daño colateral.
Después de muchos gritos y enloquecimiento, Derek finalmente recuperó la calma lo suficiente como para analizar su situación actual. Lo primero que llamó su atención fue un enorme agujero en su traje espacial a la altura del pecho. Los contornos del agujero tenían marcas de quemaduras por todas partes y había mucha gelatina púrpura tanto en su traje como en los cadáveres. Eso significaba que la gelatina púrpura era sangre alienígena coagulada. Derek giró la cabeza para ver el lugar donde se había despertado, notando mucha sangre e incluso algo que consideró seguro asumir que eran algunos tipos de vísceras salpicadas. Esto no tiene sentido, él pensó. Toda la evidencia apunta al hecho de que este cuerpo estaba tan muerto como Julio César hasta que de alguna manera yo lo habitaba. Por alguna razón, también está completamente curado. Oh hombre, esto significa que todas las religiones están completamente equivocadas. Afortunadamente, nunca creí en ninguna palabrería, de lo contrario estaría realmente decepcionado en este momento. Derek luego procedió a examinar su nuevo cuerpo. Tenía 4 brazos y 2 piernas, pero todas las extremidades eran largas y delgadas. Las patas tenían articulaciones inversas como las de un gato. Ambas manos y pies solo tenían 3 dedos de manos y pies respectivamente. Derek sentía mucha curiosidad por sus rasgos faciales, pero no había una superficie reflectante a la vista. Trató de sentir su cara con los dedos, pero el traje aparentemente venía con un casco que de alguna manera no impedía sus sentidos en absoluto. Lo único que pudo determinar al tacto fue la forma del casco. Derek descubrió que su nueva cabeza era algo parecido a la aleta dorsal de un tiburón. Luego trató de hablar. Prueba, prueba. Derek Coy. 1, 2, 3. De alguna manera podía hacerlo, pero aún hablaba inglés. Eso significaba que no heredó la memoria muscular ni el intelecto del dueño anterior del cuerpo. Derek intentó levantarse, pero el centro de gravedad era demasiado diferente al de su antiguo cuerpo, por lo que tuvo que rendirse y recurrir a gatear como un bebé. Examinó los cadáveres para descubrir lo que sucedía a su alrededor. A juzgar por los pleitos, había 2 facciones en guerra. Uno tenía un traje espacial de color rojo y el otro, que vestía Derek, era gris. No tenía idea de qué lado estaba ganando, pero de todos modos eso no le haría ninguna diferencia. A menos que el traje estuviera equipado con un traductor universal, era incapaz de comunicarse. Los enemigos lo matarían a la vista y los aliados probablemente lo abandonarían como basura. ¿Quién querría un idiota divagante incapaz incluso de caminar durante una situación de vida o muerte? Ni siquiera he estado aquí por un día y ya estoy casi muerto. Él pensó. Derek se negó a darse por vencido sin luchar. Logró ponerse de pie apoyándose en las paredes y exploró su entorno. El pasillo tenía muchas puertas, pero sus opciones eran dolorosamente limitadas, ya que solo podía atravesarlas abiertas. Derek no tenía idea de cómo abrir las puertas, ni cómo operar los paneles de control que encontró en el camino. Intentó pulsar botones al azar, pero no pasó nada. Para empeorar las cosas, estaba hambriento. ¿Moriré así? ¿Morir de hambre en una maldita nave espacial, un planeta alienígena o lo que sea? No sé qué come este inútil montón de carne. Incluso si me tropiezo con una montaña de comida, no tengo forma de saber qué es qué. Incluso si lo hiciera, no sé cómo diablos quitarme este casco. Después de caminar durante varias horas, el hambre y la frustración lo llevaron a la histeria. Derek gritó y pateó lo que estaba a su alcance hasta que el agotamiento lo hizo quedarse dormido. Cuando se despertó, su mente estaba clara de nuevo. Esto es una pesadilla. No tengo opciones hasta el punto de que incluso si quisiera suicidarme, no sabría cómo. Se golpeó la parte posterior de la cabeza contra la pared para mantener a raya la frustración. Nunca pensé en esto, pero renacer en un entorno de ciencia ficción es realmente el peor de los casos. Cuerpo alienígena, costumbres alienígenas, falta total del sentido común de la nueva especie y, para colmo de males, todo aquí es de tan alta tecnología que ni siquiera puedo abrir una puerta. Diablos, cada maldito botón podría ser etiquetado y aún sería inútil para mí ya que no entiendo su idioma. El hambre de Derek seguía creciendo y se debilitaba cada hora. Al no tener tiempo que perder, comenzó a vagar de nuevo. Esta vez golpeó y gritó en cada puerta que encontró, tratando de llamar la atención. Derek estaba a punto de desmayarse de nuevo debido al hambre y el cansancio cuando finalmente se abrió una puerta. El impacto fue lo suficientemente grande como para que él se soltara y cayera al suelo. Al otro lado de la puerta había alienígenas de traje gris en formación de cuña. Cada uno de ellos sostenía una especie de bastón de metal largo como si fuera un rifle. Derek ni siquiera intentó levantarse, solo agitó la mano derecha, esperando que fuera un signo de paz. Capitán.
Ese es Xark. Su señal de vida volviendo a estar en línea no fue una falla en el sistema, él todavía está vivo. A partir de este punto marca palabras que Derek no entiende. La formación se abrió y un alienígena más alto y voluminoso se acercó. Los soldados nunca bajaron sus armas ni perdieron la concentración, esperando la orden de ataque. ¿Qué estás haciendo en el suelo, soldado? ¿Cómo, en nombre de Crack, sobreviviste a esa emboscada? Preguntó el capitán con voz ronca. Amigo, no tengo idea de lo que acabas de decir. ¿Qué está divagando? No es ningún dialecto en el imperio. Médico, ¿alguna lectura sobre esa herida de Blaster? Un alienígena vestido de púrpura caminó hacia adelante mientras escaneaba el cuerpo de Derek. Ninguno, señor. El escáner confirma que el agujero en su armadura es definitivamente de un desintegrador Corellian. No tengo idea de cómo sobrevivió ileso. Es un milagro. Es un riesgo. El tono del capitán fue severo. Tomó un bastón de la mano de uno de sus soldados y apretó un botón. Se convirtió en una aguja, pero su hoja estaba hecha de pura energía. Bueno, parece que voy a morir por un sable de luz. Es genial, un golpe y me convertiré en caspa. Por suerte para mí, se avecina otra muerte indolora. Derek pensó. Cuando el capitán hundió la aguja en el pecho de Derek, no emitió ningún sonido de ardor. Lo atravesó de un lado a otro, desangrándolo hasta morir. La hoja no era un arma basada en láser, sino una construcción de luz dura, por lo que no era diferente de una aguja ordinaria. Escuchen, soldados. Xark era un buen soldado. Cuando y si salimos de esto con vida, lo recordaremos y lo lamentaremos como tal, pero esa cosa, sea lo que sea, es un riesgo que no podemos permitirnos correr. No comprinse recarten nuestra atención y los Corellian escoria rebelde aún en libertad. Mejor algún daño colateral que un espía entre nuestras filas. Ahora cierra esa puerta y comprobar el perímetro de nuevo. En esta ocasión, la muerte estaba lejos de ser indolora para Derek. Sentía como si su pecho estuviera en llamas, pero lo que realmente le dolía no era la herida sino sus pulmones. Derek estaba luchando por respirar. Cada respiración era más superficial y más difícil que la anterior. La sangre comenzó a gorgotear de su boca cuando sintió que se estaba ahogando lentamente. Su garganta seguía contrayéndose, tratando de tomar aire, pero fue en vano. Derek tardó menos de un minuto en morir, pero a él le pareció que duraría una eternidad. Una vez más, se encontró sumergido en la luz cegadora y tiró hacia ella. Al igual que la última vez, sintió que todas sus preocupaciones y rabia se desvanecían, pero en lugar de disfrutar la sensación, simplemente estaba molesto. Derek nunca había creído en ningún dios, por lo tanto, nunca creyó en el cielo o el infierno. La humanidad siempre ha sido una raza terrible. Él pensó. Es imposible definir a alguien como verdaderamente malo. La mayoría de las veces, los malos son simplemente personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser otra cosa que criminales. Luego hay personas, como yo, a quienes la vida empujó y empujó hasta quebraron. Por no hablar de psicópatas y sociópatas. ¿Cómo es posible que alguien que nace mal sea enviado al infierno simplemente porque su cabeza no funciona? Por lo tanto, siempre he creído que o hay una vida después de la muerte para todos o ninguna vida después de la muerte. Se supone que la muerte es el nivel de espíritu final, bueno o malo, rico o pobre, el destino tiene que ser el mismo. En cambio, obtuve esta excusa barata para una reencarnación que me jode. ¿Qué propósito podría tener renacer si conservo todos mis recuerdos? Cualquiera que sea el cuerpo o planeta en el que termine, todavía llevaría mi equipaje, así que una vez fuera de la luz todo mi dolor, rabia y desprecio hacia la humanidad me impedirían aprender cualquier lección que se supone que debo aprender. Dentro de ese espacio de otro mundo, tuvo la claridad para ver que su psicólogo había estado en lo cierto a medias. Solo podía cambiar si quería, pero debido a todas sus experiencias pasadas no tenía voluntad de hacerlo. Fue un ejemplo perfecto de una paradoja Catch 22. De repente, fue empujado hacia abajo y lejos de la luz. Su visión era borrosa, pero aún podía escuchar mucha conmoción a su alrededor. Unas manos gigantes lo sostenían quieto mientras vomitaba Dios sabe qué, y a juzgar por la brisa en sus nalgas, estaba desnudo. No sé qué diablos está pasando, pensó, pero apuesto a que estoy metido de nuevo en la mierda. Cuando Derek finalmente pudo volver a ver, descubrió que las manos no eran gigantes, el problema era que él era una criatura muy pequeña. Un bebé, para ser precisos. Está vivo. Lo hice. Me las arreglé para salvar la vida de tu hijo. Una inspección más profunda reveló que dichas manos pertenecían a una vieja bruja que divagaba.
Derek se encontraba actualmente dentro de una choza de madera, rodeado de personas vestidas con harapos que podrían llamarse ropa solo si fueran parte de una feria renacentista temática del 1000 DC. Hombre, odio tener siempre la razón. Él pensó.